¿Recuerdas cuando algunos economistas decían que las políticas de Trump en su primera administración, las políticas comerciales, habían sido un fracaso porque el déficit comercial continúa siendo elevado? Biden y Harris han multiplicado el déficit comercial. Han multiplicado el déficit comercial. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por dejar vuestros comentarios y también por darle un me gusta a este vídeo. ¿Por qué es importante el déficit comercial? Cuando una economía como Estados Unidos importa mucho más de lo que exporta, lo que está haciendo literalmente es endeudarse con el mundo. Y además hay que entender que las políticas importan de manera significativa, porque claro, cuando una administración como la de Biden lo que hace es permitir que cualquiera pueda exportar a Estados Unidos con toda la libertad y pone a la vez limitaciones a las exportaciones de Estados Unidos, pone trabas a las empresas, pone trabas a los que crean riqueza, a los que invierten, a los que crean empleo en Estados Unidos, resulta que lo que está haciendo es endeudar al país todavía más de lo que lo ha hecho con respecto a los últimos años en la parte fiscal. Acompañadme y vemos lo que ha ocurrido. Bien, lo primero que tenemos que ver es que en el último dato de noviembre, el déficit comercial de Estados Unidos se ha disparado a 102,9 billones, es decir, miles de millones de dólares norteamericanos. 100,2.9 billón, es decir, 102.900 millones de dólares. Bien, esto, como habéis visto, desde que llegó Biden a la administración de Estados Unidos, no ha hecho nada más que aumentar. Hubo un pequeño periodo en el que repuntó, pero el último dato mensual está muy cerca de récord. Ahora lo interesante es lo siguiente. ¿Qué es lo que decían muchos economistas? Decían, la política comercial de Donald Trump ha sido un fracaso. Porque fíjate el déficit comercial. El déficit comercial con Donald Trump ha sido de entre 50 y 60 mil millones mensuales. Oh, pues fíjate qué casualidad. Porque desde que llegó Biden resulta que el déficit comercial está prácticamente en el doble de 50.000 millones a ciento y pico mil millones. El doble mensual. Esto es una auténtica locura. Pero claro, muy importante porque claro, con Trump el déficit comercial total del año 2018 fueron 578.000 millones, con unos ingresos por aranceles de unos 300.000 millones. El de 2020 fue 626.000 millones. Con Biden, 858.000 millones de déficit comercial, 971.000 millones en el año 2022. Es una absoluta locura. Y en este año va a ser aproximadamente 890.900.000 millones de dólares. Casi un billón en déficit comercial. Es una cosa brutal. Un billón europeo, ¿de acuerdo? Es importante hablar de todo esto porque, vamos a ver, Estados Unidos no puede ser la única economía del mundo con todas las puertas abiertas y las ventanas abiertas. Mucha gente dice, bueno, no pasa nada por tener déficit comercial porque significa que se compran productos más baratos de otros países y por lo tanto los norteamericanos disfrutan de productos más económicos y mejores. Bueno, eso sería en un mercado libre. Cuando resulta que los países que más barreras al comercio tienen son China, la India, Brasil, Rusia, etc.
lo que nos encontramos es con la evidencia de que no se está jugando con las mismas cartas. Y Estados Unidos, la única carta que tiene es la de los aranceles. ¿Para qué? Para equilibrar las posiciones. Para equilibrar las posiciones. ¿Por qué? Porque las barreras comerciales vía regulatoria, vía fiscal, vía legislativa, vía inseguridad jurídica, vía excusa medioambiental, que lo hace también la Unión Europea, etcétera, son gigantescas. Claro, los aranceles, por lo tanto, cuando se tiene un déficit fiscal como el que tiene Estados Unidos y además un déficit comercial como el que tiene Estados Unidos, los aranceles son una manera de compensar esa situación. ¿Y qué es lo que generan? Lo que generan son varios efectos. Vamos a hablar de los positivos y vamos a hablar de los negativos. Yo no soy un gran defensor de los aranceles, pero hay que entender la situación en el contexto mundial y en la realidad de la economía mundial. Efectos positivos. Estás compensando las barreras al comercio que ponen otros países con mayores ingresos fiscales. Efectos positivos. Esos países necesitan traer dólares de Estados Unidos. ¿Para qué? Para mantener sus monedas relativamente estables y para mantener su economía relativamente estable y por lo tanto interiorizan esos aranceles y no aumenta la inflación ni le afecta a los consumidores norteamericanos. Efectos negativos, por supuesto, se genera un conflicto comercial en el que el país que recibe los aranceles piensa que tiene que responder con más aranceles. Segundo efecto negativo, las tensiones geopolíticas entre los países aumentan, pero no podemos olvidar de dónde partimos. Vuelvo a repetir, India, Rusia, Brasil, China, tantos otros países, México mismo, algunas de las mayores barreras al comercio del mundo. Por lo tanto, cosas que aprendemos de este último dato de déficit comercial. Número 1. La política de Biden ha sido un desastre en el terreno fiscal y en el terreno comercial. Ha sido un desastre porque ha aumentado el déficit comercial y ha aumentado el déficit fiscal. Y eso supone mayor inflación porque supone mayor impresión, mayor deuda, mayor impresión de moneda. Número 2. La administración Biden acusaba a la administración Trump, a la primera administración Trump, de fracaso en su política comercial por tener déficit comercial. Pues el déficit comercial lo han duplicado el mensual. Importante también entender que la administración Biden ha sido un absoluto desastre para los trabajadores y para las empresas norteamericanas porque mientras permitía que las empresas de todo el mundo comerciaran con Estados Unidos en el más mínimo problema, aunque eso sí, hay que reconocer que mantuvo y aumentó los aranceles de Trump. Pero, ¿qué es lo que hacía por el otro lado? Ponerle muchas más trabas a las empresas norteamericanas y muchas más trabas a los inversores norteamericanos. Al generar una situación en la que las empresas norteamericanas estaban penalizadas fiscalmente y estaban penalizadas regulatoriamente, resulta que el déficit comercial se ha disparado. Es increíble que en un país que produce 14 millones de barriles al día se haya disparado el déficit comercial. Y por eso es tan importante que la administración Trump ponga en marcha las medidas de liberación del yugo regulatorio para el sector energético, para los sectores exportadores. Y además que le diga a los países de la Unión Europea que mucha cara dura están teniendo algunos, entre ellos España, multiplicando las importaciones de gas ruso mientras reducen las de gas norteamericano. Esta es la realidad. La realidad es que si quieres que se juegue con las mismas reglas, lo que tienes que hacer es que los demás también pongan las mismas reglas. Cuando los demás no tienen los mismos niveles de seguridad jurídica, seguridad inversora, de libertad económica, etcétera, que Estados Unidos, el único arma que tiene Estados Unidos es el arma de los aranceles. ¿Debería ser un mundo de libre comercio? Absolutamente. ¿Debería ser la alternativa de los aranceles innecesaria? Totalmente. ¿Deberíamos defender un mundo sin aranceles y sin trabas? Por supuesto. Pero también hay que ser realista sabiendo que, por el otro lado, muchos se están aprovechando de la situación y, además, en el momento en el que sabes que necesitan el superávit comercial con Estados Unidos
para sobrevivir sus monedas, sus economías, su estabilidad financiera, pues les van a caer aranceles como no levanten sus barreras al comercio. Así de sencillo es, que no te engañen.